El 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo una de las matanzas más sangrientas en la historia de nuestro país, ejecutada por el gobierno. El número de muertos no se sabe con precisión. Fuentes oficiales refieren no más de 50, mientras que investigadores afirman que fueron más de 300 muertos. Los años anteriores a 1968 estuvieron permeados por las primeras manifestaciones contra el corporativismo del Estado, que originaron huelgas y protestas de trabajadores, vecinos y estudiantes, así como también de críticas acompañadas a los fraudes electorales realizados por el PRI. Algunas causas del movimiento del 68 fueron la primera matanza de estudiantes en México en la huelga por parte del IPN en la primavera de 1942. En 1956 inicia el movimiento MRM, al negociar los líderes del CENTE un incremento salarial que llega a la mitad de la demanda inicial. En 1958 fue decisivo en la historia de los movimientos sociales mexicanos. Era el último año del presidente Adolfo Ruiz Cortines. En 1964, el movimiento médico comenzó cuando los residentes internos del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE reclamaron el pago de los aguinaldos atrasados y 200 de ellos encabezaron la protesta popular por la imposición de Faustino Félix Serna como candidato a gobernador del parte del PRI. La tarde del 2 de octubre de 1968, después de que de un helicóptero que sobrevolaba la Plaza de las Tres Culturas arrojara una luz de bengala, empezaron los disparos en contra de los miles de estudiantes que colmaron el lugar. Ese mismo día se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, una gran manifestación estudiantil de demanda de mayor libertad de expresión, a unas cuantas semanas de que se celebraran en México las Olimpiadas. Justo cuando se iniciaba el mitin, una bengala que surcó el aire, lo que, dicen los testimonios, fue la señal para que el ejército mexicano empezara a disparar contra la multitud. También dispararon sus armas los integrantes de la famosa Brigada Blanca, vestidos estos de civil, pero identificados por portar un guante blanco como distintivo. De acuerdo con Paco Ignacio Taibo II, quien en 1993 encabezó una comisión de la verdad sobre estos sucesos, en esa trágica tarde fueron disparados 15.000 proyectiles y hubo 300 muertos, además de 700 heridos y 5.000 estudiantes detenidos. Según el periodista, participaron 8.000 militares de varios cuerpos destacados en la acción, 300 medios armados entre tanques, medios blindados y jeeps con ametralladoras. Todo esto para reprimir una manifestación pacífica. En 1968, México era gobernado por Gustavo Díaz Ordaz, mientras que Echeverría Álvarez fungía como secretario de Gobernación, quienes nunca pudieron explicar de forma clara y veraz esos acontecimientos. Desde entonces y hasta el último presidente de filiación priista, Ernesto Zedillo, el gobierno permaneció en silencio ante estos hechos, que afectaron a los movimientos sociales de estudiantes y de trabajadores después de la masacre. Los únicos Juegos Olímpicos realizados en México se inauguraron el 12 de octubre de 1968, el día después del asesinato de decenas de estudiantes en Tlatelolco. Nelson Vargas Bazáñez, en ese entonces el entrenador del equipo mexicano de natación, asegura que los atletas estaban tan concentrados en la competición que nunca se dieron cuenta de lo ocurrido. Poniatowska dijo que los Juegos Olímpicos intentaron simularle al mundo que México era un país libre. Estudiantes, sobre todo del Distrito Federal, pero también de Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Puebla, Jalisco, Veracruz, Hidalgo y Querétaro, motivados por el hastio de las formas con las que las autoridades, el gobierno, sus maestros, sus padres, se relacionaban con ellos, los que eran razones para manifestarse. Algunos tomaron las calles para apoyar la revolución cubana, otros para protestar contra la guerra de Vietnam, el abuso de fuerza de los granaderos, los arrestos que creían injustificados o con motivaciones políticas, la intervención policíaca y militar en recintos universitarios y la supuesta represión oficial. En aquel contexto, incluso algunos rectores se pronunciaron a favor de la autonomía universitaria y en contra de que el gobierno irrumpiera con policías o militares en sus instalaciones. Mira, aquella tarde en ese lugar habíamos como 2.000 gentes esperando al contingente que supuestamente venía desde el Zócalo. La bengala se disparó desde un edificio enfrente de nosotros. No la disparó el helicóptero, era para atacarnos. Unos cuantos momentos después comenzaron a sobrevolar los helicópteros y empezaron los disparos. Cerraron la iglesia para que no nos refugiáramos. Entraron 2 tanquetas, una por cada lado, y cuando ésta veía algo moverse, disparaba. A mí me dispararon en la pierna.
Me encerraron en el cuartel militar número 1 para que confesara. Me hicieron la técnica del tehuacanazo. Todo se lo debo a ese pinche Echeverría, mi vida, mis amigos. Echeverría, usted luchó por lo que quiso y yo por lo que creía. Y al final usted ganó, viejo cabrón. No sería explicable la reforma política del año de 1977, con la que el Partido Comunista Mexicano obtuvo su registro electoral, y tampoco hubiera sido posible la excarcelación de los líderes ferrocarrileros Valentín Campas Salazar y Demetrio Vallejo Martínez, quienes llevaban más de una década como presos políticos en las mazmorras de la Ciudad de México. Otra repercusión importante de ese movimiento social fue la incorporación del marxismo a los planes y programas de estudio de muchas universidades, y despótico que padeció el país desde la instauración del PRI gobierno. Surge así la Liga Comunista del 26 de septiembre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas de Liberación Nacional, antecedente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, el Frente Urbano Zapatista, convirtiendo al país en un paño ensangrentado por culpa del gobierno opresor. Todavía no conocemos los horizontes a los que llevará el estado de cosas prevalecientes por la pobreza extrema de las diferentes clases sociales en los ámbitos materiales, lo económico, político, social, humanistas, espirituales, etc. Pero lo que sí alcanza a vislumbrarse es que las condiciones están dadas para que se desprendan mechas de movilización organizada desde la base societal para exigir cambio. Nadie debe obviar y minimizar, y mucho menos despreciar las luchas de amas de casa, organismos civiles, trabajadores, intelectuales, familiares de asesinados por la denominada lucha contra el crimen organizado por parte del gobierno calderonista, estudiantes, redes sociales, medios de comunicación alternativos, pues de ellos surgieron una conciencia, pero sobre todo una acción contundente que ponga alto a la barbarie. Hoy en día, México está atravesando por periodos muy difíciles. Hay mucha corrupción en los gobiernos, tanto como en el pueblo también. Esta visita al Museo Memorial del 68 nos abrió un poco la mente para entender un poco más sobre de dónde provienen todos estos movimientos y manifestaciones en contra del gobierno. Para concluir, debemos decir que si el pueblo no cambia, menos el gobierno lo va a hacer, ya que todo se empieza desde abajo, y por eso tenemos que tomar rienda dura en este asunto. Nadie va a cambiar, aunque se tenga que hacer todo lo necesario para cambiar a México en sus años de plenitud y calma, o al menos eso se hacía creer.